a los 6, ¿puede ser? Sí, puede ser. Nosotros acá en los colegios nos piden que le llevemos ya a los 2-3 años un examen visual para poder entrar al colegio, como un requisito. Gracias a Dios están pidiendo en los colegios y en los ingresos al kinder los controles visuales que hacen. No me hablaron, yo pensé que me iba a hablarle. ¿Cómo? ¿La escuché? Sí, profe, buenas noches, disculpe. Buenas noches. Tenía que hacer una duda antes de que continúe. Me quedé pensando con el estudio del ángulo esplenopédico. ¿Qué pasaría en caso de que una persona tuviera un poquito de desvío? ¿Ya no se tendría que hacer ese examen? No es un ángulo, es un agujero estenopeico, ¿sí? Perdón, agujero. Y por más que tenga desviación se hace igual, porque como tenemos un ojo ocluido, el ojo, por más que esté desviado, busca el agujerito, y además ustedes le pueden decir al paciente que tiene que invocar, así que puede mover la cabeza como para poder invocar y la letra a través de ese agujerito. Pero sí se hacen todos, incluso con pacientes que tienen desviaciones. Ya, gracias, profe. Bien, volviendo a la pregunta de los pediatras, o de los pacientes pediátricos en realidad, no de los pediatras. A ver, como decía una de sus compañeras recién, hoy por hoy, gracias a Dios, en la mayoría de los colegios y en los kinders o en los, no sé cómo les dicen ustedes, a los maternales o cuando los nenes van al jardín de edades muy pequeñas, ya se está exigiendo tanto el control bucodental, ¿sí?, como el control visual. Hace un tiempo con alumnos de ISEM, un par de años atrás, hicimos una investigación y lamentablemente Bolivia todavía no tiene una reglamentación que exija que todos los niños con ingreso a primer grado tengan el control visual hecho. En la mayoría de los países de Latinoamérica, en Argentina, no es de hace mucho tiempo, pero ya es condición fundamental para que el ingreso a primer grado, que todos los chicos pasen por un control visual completo antes de su ingreso a primer grado. Hoy se bajó esa edad a preescolar, ¿sí?, al ingreso a preescolar. Todos los alumnos tienen que tener su control visual completo con el ingreso a preescolar y el certificado de buena agudeza visual para poder hacer la inscripción en el preescolar. Esto es muy importante porque la verdad es que es lo que nos evita a nosotros tener problemas a futuro en estos niños que no son controlados. Tengan en cuenta que una de las principales causas, ¿sí?, de fracaso escolar en el mundo es la falta de buena agudeza visual por parte de los alumnos. Chicos que son diagnosticados con TEA, con problemas de comportamiento, incluso chicos que son diagnosticados como brutos o que no entienden o que no saben hacer las cosas. El único problema que tiene ese nene es que no ve bien, motivo por el cual se distrae, no presta atención, no completa correctamente lo que tiene que completar, no copia las cosas del pizarrón. No es que porque no las quiera hacer o porque no esté interesado en lo que le están enseñando, sino simplemente porque no está viendo como corresponde. Y el trabajo que le resulta a cualquier paciente de esa misma edad de, por ejemplo, copiar algo que la maestra escribió en el pizarrón a su cuaderno, es que es muy sencillo para cualquiera, para él es una tarea titánica, motivo por el cual pierde el entusiasmo y no lo hace. Entonces, y desde ahora, para que ustedes lo tengan en cuenta y repitan a cada uno que se los pregunte, y aunque no se los pregunten, es una manera, tengan en cuenta que nosotros somos promotores de salud visual, o sea que somos el primer contacto de la gente con lo que es salud visual, y más allá que ustedes no son optómetras, son todos ópticos, o sea que están con un montón de pacientes, necesitan ir informando de a poquito y que la gente lo vaya comprendiendo. Es una de las tareas más importantes que tenemos nosotros para poder cuidar la salud visual de la población. El primer control visual se hace al bebé cuando nace, antes de salir de la clínica. Es el primer control visual, que también, lamentablemente, en muchos lugares no se hace. ¿Sí? El reflejo rojo es el primer control visual que se hace antes de que el bebé sea dado de alta junto a la mamá de la clínica al momento del nacimiento. Si por algún motivo, generalmente porque no hay nadie capacitado para hacerlo, ese bebé sale de la clínica sin su control visual de reflejo rojo, tiene que hacerlo dentro de la primera semana, primeros 15 días de vida. Ese control es fundamental y descarta un montón de patologías severas, entre ellos uno de los tumores malignos más importantes que se encuentran en el ojo y que puede llevar a la muerte del bebé.
La única manera de poder chequear ese tumor en un primer estadio, ¿sí?, es haciendo el reflejo rojo cuando el bebé nace. Quizás muchas de nosotras que somos madres le hicieron ese control a nuestro hijo y nosotros no sabíamos que existía o no sabemos si se lo hizo. Hoy por hoy, cualquiera que vaya a tener un bebé dentro de poco, lo primero que tiene que hacer es preguntarle, ¿sí?, cuando están por salir de la clínica, si ya tiene su control visual hecho y si no, hacerlo dentro de los primeros 15 días. Tanto los tumores que se ven en los primeros días de nacidos del bebé como las cataratas congénitas son fundamentales de poder ser detectadas a tiempo y mientras antes sean detectadas, mejor. Obviamente el 90% de los bebés o más del 90% de los bebés no tiene ningún problema al momento del nacimiento, ¿sí? Entonces ese chequeo es rutinario, es muy simple de hacer también. Obviamente hay que saberlo hacer, pero no tiene ninguna técnica ni invasiva ni complicada para el bebé. Es más, ni se enteran que lo estamos evaluando. A partir de ahí, los niños tienen que tener un control visual al año, ¿sí? O sea, nació, al año volvemos a tener control visual. Obviamente el control visual no es el mismo que se hace en un adulto, ¿sí? Pero debe ser controlado. El segundo control visual se hace a los 3 años, siempre y cuando el paciente no tenga ninguna desviación. Si el papá, la mamá o el abuelo notan que hay algún ojo que se esté desviando, se hace antes. Pero suponiendo que el paciente tenga la vista normal, que haga sus actividades de manera normal, el segundo control, tercero en este caso, sería a los 3 años de vida. Y a partir de los 3 años, sí o sí, es una vez por año. Y cuando digo sí o sí es una vez por año, digo, yo llevé a mi nene cuando tenía 6 años a hacer el control visual para el ingreso a primer grado, ¿ok? Le dijeron que estaba todo bien y que no necesitaba nada. Eso no significa que el año que viene no lo tengo que volver a llevar. El año que viene lo tengo que llevar de nuevo, ¿sí? Ahora, déjenme hacer algo. ¿Qué dice Emilio? Somos dos. ¿Quién? Levante la mano, ¿quién tiene hijos? De los que están acá. 1, 2. Neisha, ¿cuántos años tienen tus hijos? Tengo un hijito y tiene 2 años. 2 años. ¿Cuántos controles visuales tiene tu hijo? Una sola. Bien. Juan Pablo, ¿cuántos hijos tenés y cuántos años? Dos hijos. La mayor 12 años. Si esto cambia, sí, le vas a quitar el volumen. 9 años. ¿Alguno usa anteojos? Sí, los dos usan anteojos. Ya tienen cada uno dos revisiones ya tienen. ¿Y cuándo fue la primera vez que le recetaron anteojos a tus hijos? ¿Cuántos años tenían? ¿Te acordás más o menos? Hace 2 años. Y de ahí cada año ya, sí. Ok, ¿y cómo te diste cuenta que necesitaban anteojos? Entrecerraban los ojitos, ¿no? Y no podían ver a distancia, ¿no? Ajá. ¿Pero se dieron cuenta en casa o la maestra te dijo que había que revisarlos? La maestra y ya más o menos sospechaba. Ajá, entonces la primera vez que le empezaron a usar es más chiquito. ¿Cuánto me dijiste que tenía? 9. 7 años. A los 7 años. A los 7 años empezó por primera vez a usar anteojos. Ok. ¿Quién más? ¿Mariela, tenés hijos? No. Roberto, ¿tenés hijos? ¿Caleb? Sí, profesora, sí, tengo una hijita. ¿De cuántos años? 4 años. Y sí, ya le hicimos el control hace 1 año atrás y ella tiene el astigmatismo de su madre, lo heredó. Entonces, lo calcó la medida. Suele pasar. ¿Y está con anteojos? Sí, tiene sus anteojos. Bien. Fíjense cómo otra de las cosas fundamentales en los niños, ¿sí? Cuando hay un antecedente directo, ya sea papá o mamá, ¿sí? Con una corrección alta, como dice Caleb, no sé cuál es la corrección de la mamá, pero digamos, con un astigmatismo alto, una miopía alta o algo, incluso es más importante hacer el control.
No es lo mismo corregir un astigmatismo a los 4 años que corregírselo a los 8 cuando está en primer grado y la maestra nos dice que ve mal, que escribe mal o lo que fuere. El ojo se puede ambliopizar completamente en 4 años, ¿sí? Entonces, otra de las condiciones que tenemos que tener en cuenta es si hay algún antecedente dentro de lo que es mamá o papá, lo más directo, o sea, no importa si el abuelo, el padrino o el tío. Lo que más tenemos que preocuparnos es cuando la relación es directa o algún hermano mayor tiene una corrección importante, ¿sí? Hay que controlarlos incluso sin esperar el tiempo prudencial. Lynn, ¿tenés hijos? Sí, tenés. ¿Alguno de ellos está con gafas? ¿A qué edad los controlamos por primera vez? Abrí el micrófono porque no te escucho. La verdad, mi hija tiene 16 años, está usando lentes hace 3 años, Rifanet, y César Daniel hace 2 años que está usando, desde los 7. Desde los 7. ¿Y cómo se dieron cuenta? ¿Porque había un antecedente? ¿Porque lo revisaron y de casualidad nos dimos cuenta? ¿O porque te mandaron del colegio que lo reviste? Su papá le anda revisando constantemente. Su papá lo está revisando y entonces ahí lo encontró. Muy bien. Otra de las cosas fundamentales, muchas veces, ¿sí? Tengan en cuenta que hay algo que es muy importante. Los chicos no nos van a decir que ven mal. O sea, si yo estoy esperando que mis hijos vengan y me digan que ven mal, no me lo van a decir nunca. Ningún nene va a venir y les va a decir, papá, veo mal. Porque no tiene parámetros, él no sabe lo que es ver bien. O sea, él nació viendo así, o está viendo así, y no hay manera que se pueda decir que ve mal. En algunos casos se dan cuenta cuando están jugando con algún otro chico o en misma casa, porque le pedís, no sé, decime qué dice allá, o no sé, decime la hora o lo que fuere, y se dan cuenta que se tiene que acercar al lugar donde ustedes lo mandaron para que lo pueda leer. Cuando ustedes lo están viendo o un compañero lo está viendo desde el lugar que está. Entonces ahí empiezan a comparar como hay otra persona que puede ver y yo de la misma distancia no puedo ver. Pero para que llegue ese momento de razonamiento en un nene chiquito, tenemos que estar hablando de 8, 9, 10 años, no antes. Nunca un nene de 4 años nos va a venir a decir, veo mal. Entonces, es fundamental que el papá esté atento, pero más allá de que nosotros, como estamos en esto, podemos tener observar un montón de comportamientos en los nenes chiquitos que nos indican que la huesa visual de ese paciente no es la mejor, hay un montón de papás o mamás que no tienen ni idea de todo lo que nosotros sabemos, entonces no se van a dar cuenta nunca, ¿sí? Si un nene entrecierra los ojos, ¿por qué los padres tienen que suponer que eso es porque ve mal? Muchos no lo saben, ¿sí? Es importante que nosotros, desde la óptica en este momento, vayamos informando todas estas cosas a todos los pacientes que nosotros atendemos. Quizás ustedes tienen a una mamá ahí adelante que vino a retirar su anteojo con su nene más chiquitito. Entonces, está muy bueno que le pregunten, ¿cuántos años tiene el nene? 5. ¿Ya le hizo un control visual? No, pero él ve bien. ¿Cómo sabe que ve bien? Es fundamental que le haga un control visual, tenga en cuenta que su hijo no le va a avisar si ve mal, que va a estar pronto a ingresar a una edad escolar, entonces necesita ver bien. Todas estas cosas, más allá de que la mamá no salga corriendo en ese momento a hacer la consulta, va quedando, ¿sí? Y vamos ayudando a la población a que los problemas visuales sean detectados a tiempo. A ver, ¿quién más? Mirko, ¿tenés hijos? ¿A dónde estás, Mirko? No. ¿Cómo? ¿Estás dentro de una cueva? ¿Dónde estás? No, estoy en mi auto. Ah, Sí, estoy en mi auto, no tengo mucha iluminación. No tengo profesor. Narcio, ¿tenés Todavía no. hijos? Bueno, mejor todavía sí. ¿Hijos? No, profesora. Omar, ¿tenés hijos? Profesora, ¿me habló? Sí, ¿tenés hijos vos? Sí, profe. Tengo 2 niñas, una de 9 y una de 8 meses. Bien, ¿ya fueron controladas la de 9? Sí, ¿La de 8? Sí, la de 9 utiliza lente de los 4 años. Como su madre igual utiliza lentes, astigmatismo un poco elevado, yo medio, así que... Bueno, porque si no parece que la única culpable de los problemas visuales de los chicos somos las madres acá. Los padres también tienen la culpa. Sí. ¿Y a la de 8 meses ya la controlaste? Le comento que no, porque nació en plena cuarentena. Ok. Y Bien. no pudimos. Bien.
Para que controlen a un bebé tan chiquito es fundamental que sea un oftalmopediatra o un optometra pediatra, ¿sí? No cualquiera les va a controlar un nene muy chiquitito. Eso hay que tener cuidado también, porque a veces si lo llevamos a un profesional que no es el que corresponde para atender a ese bebé, o a ese nene chiquito, que no necesariamente tiene que ser un bebé de 8 meses como el de Omar, ¿sí? A lo mejor ni lo controla, lo saca diciendo, no, venga más tarde. Yo el otro día tenía una nena, un nene en realidad, la madre vino desesperada porque aparte el nene estaba empezando a presentar una desviación. Es un nene de 1 año y medio, todavía no va a cumplir los 2. Ya tiene un ojito desviado, la llevó, porque observaron esa desviación, a un oftalmólogo, pero de adultos obviamente, o a la oftalmóloga que lo atendía a ella, y la oftalmóloga le contestó que se vaya a la casa y que vuelva cuando el nene sepa, por lo menos decir manzana, casa y no sé qué, que son los dibujos del cartel. O sea, una aberración, porque si esperamos a que ese nene aprenda a decir manzana, o que aprenda a hablar o a leer para poder leer un cartel de octotipos, ese ojo va a estar totalmente desviado para el momento en el que el nene pueda leer o decir manzana o identificar una manzana como dibujito en un cartel, ¿sí? Y nosotros no podemos esperar a ese tiempo para corregir un ojo que ya está siendo desviado, porque para ese momento va a estar totalmente desviado y obviamente no va a tener visión, ¿sí? ¿Quién más tiene hijos? ¿Quién más de sus hijos usan anteojos? Kelvin, ¿cuántos años tiene tu hijo? O tus hijos, no sé cuántos tenés. Mi nena tiene 5 años y su primera revisión fue a los 4. Ajá. No utilizaba el lente permanente, solamente cuando hacía actividades de cerca. Tiene un astigmatismo hipermetrópico mixto, pero no se le está compensando la parte de la hipermetropía porque es más uno. Debía sacar el título de óptico. ¿Cómo va a tener un astigmatismo hipermetrópico mixto? ¿O es simple o es compuesto? Si es mixto, no, perdón, es simple, astigmatismo hipermetrópico simple. Ahora sí. Y no se le está compensando la parte de la hipermetropía porque haciéndole la prueba no necesita, porque tiene poder de acomodación todavía, así que solamente la parte astigmática se le corrige. Y con un cilindro 250 y ella dice que ve bien. Principalmente utilizaba solamente para hacer actividades de cerca o ver la tele, pero ahora lo utiliza permanente y no puede estar sin el lente. También esto es muy importante tener en cuenta. Muchas veces cuando refraccionamos y recetamos a nenes chiquititos, lo primero que hacemos es pedirle que empiecen a usar ese anteojito. No porque lo necesiten todo el día. A ver, tengamos en claro que un nene de 4 años, como la nena no me acuerdo, que tiene Kelvin, es un anteojo que se usa para todo. Se usa para leer, para ver la tele, para correr, para jugar, para ir al colegio o para lo que fuere. Sería un anteojo de uso permanente. Lo que pasa es que como por ahí, en un primer momento, cuando estamos recetando, aunque ahora los chicos son mucho más vivos que nosotros y aparte les gusta usar anteojos, ¿no? Se los damos para actividades muy puntuales, para que se vayan adaptando a esa corrección, pero tengamos en cuenta que en nenes chiquitos no existe anteojo para cerca, a no ser que estemos haciendo un tratamiento específico. El anteojo es como para todo. Pero sí, es verdad que muchas veces se da para algunas actividades puntuales y después se amplía, ¿sí? Para que empiece a usar cada vez más ese anteojo. ¿Por qué? Porque también el nene aprende y su sistema visual se empieza a acomodar y aprende a ver bien. Entonces cuando él se saca el anteojo se da cuenta, ahí sí, que con el anteojo ve bien y que cuando se lo saca ve mal. Entonces él solito va a seguir queriendo usar su anteojo sin necesidad de que nosotros lo obliguemos a usarlo. Lo empezamos como a obligar en algunos casos a usarlos cuando lee, cuando usa el celular, cuando usa la tablet, ¿sí? Y después solo se va dando cuenta que lo necesita y que él está cómodo y que ve bien con el anteojo para hacer todo y no se lo quiere sacar. Esta es otra de las cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta, sobre todo si alguno de ustedes se dedica a hacer optometría pediátrica una vez que se recibe, ¿sí? Pero más allá de esto, no solo para ustedes con sus hijos, sino para ir avisándole, ¿sí? Piensen que cada uno de ustedes tiene un grupo familiar y un grupo de amistades. Si nosotros logramos que todo ese grupo de amistades en algún momento entiendan todos estos conceptos, esto se va multiplicando y logramos que la salud visual de la población en Bolivia empiece a mejorar, ¿sí? Sí, decime, Kelvin. Eso quería consultarle acerca de la hipermetropía que tiene de más 1.25. Alguna vez le escuché que decía que tienen
poder acomodativo todavía. ¿Eso es hasta los 6 o hasta los 12 años? No, a ver, la capacidad de acomodación de nuestro sistema visual va envejeciendo a medida que vayan pasando el tiempo, ¿sí? Obviamente cuando nacemos tenemos un poder acomodativo muy, muy, muy alto, ¿sí? O sea, nacemos todos hipermétropes, tengan en cuenta eso, nacemos totalmente hipermétropes, y a medida que el ojo se va emetropizando, o sea, llegar a los 6, 7 años, el ojo se va a ir emetropizando para llegar a ser 0,0, plano o neutro, ¿sí? Sería lo ideal. No siempre sucede, pero la capacidad de acomodar sigue estando. Nosotros cuando evaluemos a pacientes en clínica, ustedes se van a dar cuenta que le hacen un PPA, que es lo que evalúa la amplitud de acomodación, o sea, cuánto es capaz de acomodar ese sistema visual, y se van a encontrar con chicos de 20 y pico de años con 15 o 18 dioptrías de acomodación. O sea que un paciente de 20 años puede ser hipermétrope de más 5 y acomodar sin ningún problema. No es que se pierde la capacidad, pero a medida que van pasando los años, cada vez tenemos menos capacidad de acomodar. Esa capacidad de acomodación va bajando hasta llegar a la presbicia cuando ya no nos alcanza, digamos. Entonces sería más o menos un parámetro que se vaya emetropizando hasta los 6, 7 años. Sí, yo no te quiero desilusionar. De todas maneras hay un montón de tablas y un montón de estudios que indican que, esto lo vamos a ver después, incluso un poco más adelante, pero bueno, para que ustedes tengan en cuenta, si nosotros encontramos a un nene de 5 años, ¿sí? La hipermetropía que podríamos encontrar, que sería totalmente fisiológica y normal para esa edad, no podría superar los más 0,25, más 0,50, en alguna bibliografía más 0,75, a los 5 años, ¿sí? Si el paciente para esa edad es neutro, lo más probable es que genere miopía, que sea miope en un futuro. O sea, hoy se habla mucho de lo que es control de miopía. Entonces, como un parámetro, para que ustedes tengan una idea, si nosotros encontramos un nene entre los 5 y los 6 años, que sería más o menos, porque esto depende también de si el bebé nació prematuro o nació a término, ¿sí? No es lo mismo la metropización de un bebé que nació con 7 meses que un bebé que nació con los 9 meses como tenía que nacer. Entonces, como parámetro, si a los 5 años el nene nosotros tendríamos que estar encontrándonos con una hipermetropía de 0,25, 0,50, como máximo 0,75. Sí. Eso sería como lo máximo. Si el paciente es más hipermétrope que eso, se corrige, ¿sí? Porque no lo va a compensar, ese ojo no se va a emetropizar. Si el paciente, por el contrario, en esa edad, en vez de ser de un más 0,50 o más 0,25, ya está neutro o ya tiene un menos 0,25, que sería más grave todavía, tenemos que hacerle un control mucho más estricto, no esperar una vez al año, sino hacerlo cada 6 meses, porque lo más probable es que ese nene desarrolle miopía. Entonces, cuando nosotros tenemos nenes chiquitos, por ejemplo, de 3 o 4 años, donde tienen un más 4 o tienen un más 4,50, en realidad no vamos a esperar porque ese paciente no se va a emetropizar. Muchas veces igual se espera porque todavía puede compensar, porque todavía ese ojo no se ambliopiza, porque como decías vos, tiene mucha capacidad para acomodar, entonces el ojo acomoda, no les genera ningún síntoma a ese paciente, lo puede acomodar sin ningún problema. Pero no pretendan que ese ojo en algún momento sea neutro porque difícilmente lo sea, ¿sí? En el caso de tu nena, ¿sí? Esa parte esférica puede ser que la compense un poquito, pero después entrará con un más 0,75. Ahora bien, como ella realmente puede acomodar ese 0,75 sin ningún problema y no le genera síntomas, no sería, ¿sí?, fundamental dárselo siempre y cuando la huesa visual se mantenga estable y ella no tenga ningún síntoma. A veces nos encontramos con nenes de 5 o 6 años que tienen un más 1,50 cuando los refraccionamos. Pero si el paciente tiene una huesa visual perfecta, de 20-20, y no reporta ningún síntoma, o sea, no le duele la cabeza, no se le ponen los ojos rojos, no le entrecierran los ojos, no lagrimea, ¿para qué lo vamos a corregir? Su sistema visual lo puede compensar todavía, pero le tenemos que avisar a la mamá que la hipermetropía está, le tenemos que avisar que no puede dejar estar ese nene por mucho tiempo, que apenas aparezca un síntoma tiene que volver y que nosotros tenemos que controlar ese sistema visual una vez al año sí o sí, porque en algún momento va a ser necesario corregirlo y va a ser necesario que utilice anteojos. Porque tampoco podemos fatigar el sistema visual y dejarlo haciendo fuerza toda la vida, total puede, ¿sí? Porque eso es lo que produce después forias, tropias y otro montón de cosas que las podemos evitar con el simple hecho de darle un anteojo
a ese nene. Pero bien, hay algo que quiero que les quede claro. El control visual no se hace cuando el nene sabe leer. El control visual no se hace cuando el ojo está en métrope. Nosotros necesitamos evaluarlo antes para estar seguros o casi seguros que se va a emetropizar a la edad que tiene que emetropizarse. Y si nosotros sospechamos de que ese paciente no se va a emetropizar, porque por lo que nos está dando no va a haber emetropización, tenemos que controlarlo mucho más seguido, ¿sí? Les doy el claro ejemplo. Yo tengo 2 hijos, Franco el mayor, obviamente, conejito de India, yo con un astigmatismo importante de toda mi vida, uso anteojos desde que hice el ingreso a primer grado, ¿sí? Donde me llevaron a hacer el control visual y me dieron anteojos, o sea que estoy usando anteojos desde los 6 años. Obviamente lo venía controlando. A los 3 años, a más tardar, yo ya sabía que Franco tenía el mismo astigmatismo que tenía yo. Si bien en su momento no lo corregí, porque la huesa visual todavía tiene un astigmatismo miópico, ¿sí? Los astigmatismos miópicos son poco ambliopizantes, son menos ambliopizantes que otras ametropías. Y la huesa visual que él mantenía era acorde a esa edad, a los 3 años. Porque también tengan en cuenta que los nenes muy chiquitos no ven perfecto. O sea, todavía no podemos pretender que un nene de 3 años te vea la letra más chiquitita o el dibujito más chiquitito del cartel de optotipos. Porque no es así, todavía no está desarrollado su sistema como para que pueda ver tan bien. Lo fui controlando y fui viendo a ver si había alguna posibilidad de que ese cilindro bajara un poco más. Nunca bajó. A los 4 años yo lo fui a corregir y como es normal, un nene con su mamá no se porta del todo bien, entonces, ¿qué fue lo que hice? Llamé a una amiga, oftalmóloga ella, y le dije que lo iba a llevar para que lo atienda. Como era la doctora, le iba a hacer más caso que a la madre. Así que fuimos a la consulta. Mi amiga lo revisó, obviamente encontró el mismo astigmatismo que había encontrado yo, pero, ¿qué fue lo que me dijo? Y adelante de Franco en ese momento, bueno, sí, el astigmatismo lo tiene, anteojos va a tener que usar, pero déjalo en paz déjalo en paz ahora, pobrecito el chico, no le quieras poner anteojos, y vení el año que viene que lo volvemos a revisar. Motivo por el cual, obviamente, fue imposible ponerle anteojos a Franco a los 4 años, porque la doctora le había dicho que no. ¿Cuánto pollo va a comprar? Que no era necesario, ¿sí? Casi la mato, de más está decirlo. Franco fue corregido al año siguiente, recién con anteojos, sí o sí, se hizo sus anteojos para el ingreso a preescolar, en realidad, y hoy Franco es amblíope de ambos ojos, ¿sí? No llega con ninguno de los 2 ojos a 20/20. Yo no le estoy echando la culpa a la doctora, quizás si lo hubiera corregido antes igual era amblíope. Pero, sí, siempre tuve la duda. Si yo lo hubiera corregido desde mucho más chiquito, quizás Franco hoy tuviera una agudeza visual de 20/20. Por haberlo dejado ese año y medio casi sin corrección, ¿sí? Franco lo corregimos al 100%, desde el día que le dimos sus anteojos no se los saca para nada, ni para dormir. Recién este año y con 17 años logré que se quiera poner una lente de contacto, porque tampoco se quería poner lentes de contacto, no le interesaba, y él vivía feliz con sus anteojos. Pero es amblíope en ambos ojos, ¿sí? Con ninguno de los 2 ojos él llega a 20/20. Entonces, fíjense cómo es tan importante. Yo, por mi criterio, le hubiera puesto los anteojos a los 3 años y medio prácticamente. Entendía que todavía era muy chiquito, que su astigmatismo no era demasiado ambliopizante y que podíamos esperar un poquito más porque era una corrección elevada. Pero antes de llevarlo a la doctora, se lo hubiera puesto yo y listo, lo hubiera obligado a que se ponga el anteojo a los 4 años, en vez de hacerme la madre que quería que haga hacer las cosas bien, y quizás hoy Franco viera con 20/20. Obviamente su visión está totalmente desarrollada, no le va a generar ningún problema esta ambliopía chiquita que tiene, pero cuando esto sucede en cosas más grandes, cuando esto sucede cuando es un solo ojo el que ve mal y no los 2, Franco tiene la misma corrección, el mismo cilindro menos 350 en cada ojo, ¿sí? Si fuera en un solo ojo y no en los 2, todas esas cosas influyen para que el ojo se ambliopice un montón. Y esperar un año en un nene tan chiquito puede ser una diferencia infernal en la agudeza visual que logre ese paciente como adulto, ¿sí? Tengan en cuenta algo simple. Si mi hijo quisiera ser piloto de avión, que creo que no quiere serlo, no lo podría hacer simplemente porque no tiene una agudeza visual de 20/20, ¿sí? O sea que no quiero asustar a nadie y no quiero que ustedes asusten a nadie, pero yo hago pediatría y me especializo en eso, además de hacer contactología pediátrica. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta que a veces nosotros lo pasamos por alto
pero que algunas de esas decisiones que nosotros como papás o como profesionales estamos pasando por alto, pueden tener graves consecuencias en ese chico, ¿sí? Les vuelvo a decir, hay un montón de actividades donde si el paciente no tiene una excelente agudeza visual, no las puede desarrollar. Y quizás podemos terminar frustrando a alguien de que no haga lo que quiere hacer porque es el amor de su vida hacer esa profesión, simplemente porque no lo corregimos cuando lo teníamos que corregir o porque no le pusimos el anteojo cuando se lo teníamos que poner, ¿sí? Entonces, agudeza visual en niños. Cuando nace, reflejo rojo. Ahora vamos a ver los test. Al año, primer control. Suponiendo que no tuviera nada raro, no hay ningún ojo que se desvíe, no tenemos antecedentes en los parientes que tienen correcciones altas, ni nada que se le parezca, el tercer control lo vamos a hacer cuando el paciente cumplió 3 años. Y a partir de ahí, sí o sí, rigurosamente, una vez por año. Mi hijo a los 8 no tiene corrección, a los 9 lo vuelvo a llevar. Mi hijo a los 9 está hemétrope, a los 10 lo vuelvo a llevar. Mi segunda hija, Candela, tiene 15. Nunca usó anteojos hasta el año pasado. El año pasado la volví a controlar y Candela tenía un menos 0,50 en ambos ojos. Si yo no la hubiera controlado nunca, por ahí hubiera llegado a los 18, hubiera ido a hacer el carnet para conducir y se hubieran dado cuenta ahí que la nena no veía bien. Porque como nunca tuvo ninguna corrección, siempre tenía una agudeza visual excelente, para que le iba a llevar todos los años a controlar. Es algo de lo que algunos padres están casi seguros. Si a los 7 años lo controlé y me dijeron que no necesitaba anteojos, ¿para qué lo voy a llevar a los 9, a los 10 o a los 11? Si no necesita a los 9, no necesita nunca más. No. A los 9 no necesita, quizás a los 10 sí. Correcciones bajas, obviamente, porque no le va a cambiar el ojo de un año al otro tanto. Pero tenemos que hacer el control visual una vez por año, no quedarnos con que se lo hice, me dijo el doctor que estaba todo bien, que veía perfecto, listo, ya está. Porque si no es como que vamos al dentista una vez al año. No tengo caries a los 5, entonces no voy a tener caries nunca más en toda mi vida. Y no es así, ¿sí? Bien, veamos cómo son las maneras que nosotros tenemos para evaluar la agudeza visual en estos chicos. Voy a volver a compartir pantalla. Bien, ¿por qué tenemos agudeza visual en niños? Fundamental, porque es el único parámetro que nos permite evaluar a nosotros la salud visual de la población pediátrica. Tengan en cuenta que no solo tomamos agudeza visual a ver si ve bien o mal, sino que estamos evaluando la salud visual, ¿sí? Nos va a permitir también evaluar presencia y magnitud de una ambliopía. Tengan en cuenta que la ambliopía es, más adelante lo veremos más en profundidad, pero la ambliopía es la disminución de la agudeza visual sin ninguna causa aparente o patología que lo manifieste, ¿sí? O sea, cuando el paciente no tiene nada que le prohíba a ese ojo ver 20/20, ¿sí? Cuando los ojos no están desarrollados como corresponden, desarrollan ambliopía. O sea, no hay ningún factor o ninguna patología que le impide a ese paciente ver 20/20 o su mejor agudeza visual. Y por más que nosotros le coloquemos la mejor corrección óptica, la mejor refracción y el mejor anteojo, el paciente no llega nunca a ver 20/20. Ese es un ojo ambliope. Obviamente las ambliopías se pueden trabajar y se pueden mejorar, ¿sí? La determinación es prioritaria, la metodología a utilizar va a depender justo de la edad del paciente. Y esto es muy importante. Cuando trabajamos con niños, tenemos que estar muy seguros de cuál es el test que vamos a realizar para cada uno de acuerdo a su edad. Y cuando hablamos de edad, más allá de que acaba de estar separado en edades, tengan en cuenta que lo de la edad es como medio entre comillas, porque hay chicos que son mucho más maduros que otros. Entonces tengamos en cuenta la edad evolutiva y no la edad de lo que nos dice el documento o la fecha de nacimiento de ese niño, ¿sí? En un principio lo vamos a evaluar de forma cuantitativa y no cualitativa. ¿Qué significa esto? Que nosotros no vamos a pretender que tenga una excelente agudeza visual el paciente, sino que en un primer momento lo que vamos a necesitar, estar seguros, es que la agudeza visual de los dos ojos es igual, no que con un ojo ve más y con otro ojo ve menos. Si el paciente tiene mala agudeza visual, incluso si tiene una corrección en cada ojo, pero esa corrección es similar en el ojo derecho y en el ojo izquierdo,
no se corrige, ¿sí? Estamos tranquilos de que no va a existir una ambliopía muy importante. Y esto es en los primeros años de vida. Otra de las cosas que nosotros tenemos que hacer y evaluar, y para lo que la agudeza visual nos sirve, es porque de esta manera nosotros sabemos que todos los medios transparentes, ¿sí? Todos los medios restringentes del ojo están totalmente transparentes, perdón. Y obviamente no solo vamos a evaluar la transparencia de todos los medios restringentes, sino que vamos a evaluar el fondo de ojo del paciente, ¿sí? Cuando hablamos de lactantes, son bebés que toman la teta, son bebés que toman el pecho. Cuando hablamos de lactantes, son nenes de hasta el año y medio aproximadamente, ¿sí? Los test más utilizados para tomar agudeza visual en lactantes son estos que figuran acá. Obviamente nosotros no podemos sentar a un bebé de 8 meses, como el de no me acuerdo quién que estaba por acá, y sentarlo en el sillón del consultorio y pedirle que nos lea un cartel de optotipo, ni siquiera que nos diga algo. O sea que tenemos que buscar la manera de poder evaluar la agudeza visual de esos ojitos y saber si esos dos ojos están viendo y si están viendo igual de bien o igual de mal en el caso de los lactantes, ¿sí? Porque los bebés muy chiquitos todavía no ven bien. Esto es el tambor optocinético y lo que nosotros vamos a hacer es evaluar justamente el nistagmus optocinético. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Para qué sirve? Nosotros, el tambor optocinético lo podemos encontrar de dos maneras. Esto es el clásico, sí, es un tambor que tiene franjas blancas y negras. Estas franjas se van a ir cambiando, son algunas más gordas y otras más finitas, ¿sí? También hay un tambor optocinético que tiene dibujitos, menos usado, y lo que hacemos es colocar el tambor optocinético delante de la cara del bebé, ¿sí? Y hacerlo girar. Cuando nosotros hacemos girar el tambor, esto se hace en una visión próxima, digamos, entre comillas, porque tengan en cuenta que los bebés no tienen una visión a 3 metros. Les decía recién, los pacientes pediátricos cuando nacen son hipermétropes por naturaleza, ¿sí? Entonces, su mayor campo visual va a llegar a los 50-60 centímetros. Un bebé chiquito no necesita ver bien a 3 metros, porque no hay nada que le interese que esté a 3 metros. Esto es otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta. Un bebé lactante lo máximo que necesita ver es, mientras está tomando la teta, la cara de la mamá. Hasta ahí llega su mundo, no necesita ver mucho más. Por eso se empiezan a reconocer las manitos y se empiezan a mirar todo el tiempo las manos. Por eso empiezan a reconocer las cosas que están muy cerca. Por eso a veces es absurdo, ¿sí? Cuando nosotros estamos haciendo la habitación de nuestro bebé o cuando le vamos a comprar regalos a nuestro bebé, ¿sí? Ponerle cosas que estén muy lejos de su corta distancia, o sea, es un bebé que está viendo hasta los 50-60 centímetros como máximo, más allá de eso no ve. Entonces no tiene mucho sentido ponerle un móvil colgado del techo si lo tiene a 1,5 metros, porque el nene puede escuchar el ruido, pero no va a estar viendo nunca ese móvil. ¿Qué hacemos con el tambor? Se lo hacemos girar delante de sus ojos y el ojo va a aparecer automáticamente si ve un nistagmus, ¿sí? El mismo nistagmus que se nos genera en los adultos cuando vamos en un auto y miramos a través de la ventanilla del auto, ¿sí? Al girar el tambor delante del ojito del bebé, va a comenzar un nistagmus. Eso nos está indicando que el bebé está viendo y que su sistema visual está recibiendo la imagen. Los potenciales evocados son test computarizados totalmente. Este tipo de, el potencial evocado, que es un equipo, generalmente no lo tienen, ni los optómetras no lo tenemos, lo podemos utilizar. Son equipos caros, que los tienen clínicas importantes, no cualquiera puede llegar a tener un equipo de esto, pero ustedes tienen que saber de qué se trata. ¿Qué es un potencial evocado? Es como si fuera, entre comillas, un electrocardiograma, pero del cerebro, algo parecido a eso, ¿sí? Es muy burdo lo que les estoy diciendo, pero como para que ustedes tengan un registro de a qué se refiere. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros, si ustedes se fijan, se ponen los conectores, ¿sí? Que van pegados en diferentes regiones del cerebro. ¿Dónde? Corteza occipital, que es donde está la formación de imágenes. Otro, ¿sí? En la parte de lo que encontraríamos en silla turca o quiasma óptico. Esto se utiliza no solo en bebés recién nacidos que no son capaces de responder, o bebés muy chiquititos o muy inquietos,
sino también en chicos con deficiencias mentales que serían incapaces de poder respondernos a nosotros a un estudio, ¿sí? Chicos autistas, chicos con discapacidades especiales muy importantes que no estarían aptos para respondernos a otro tipo de estudios. Entonces, en este tipo de estudio nosotros no necesitamos la colaboración del paciente. Colocamos frente a la pantalla, le ponemos los conectores y por delante lo que hacemos es generar estímulos. En este caso es un damero en blanco y negro, donde los cuadrados son más grandes y van a ir cambiando, se van haciendo más chiquititos o más grandes. Si el paciente logra ver, va a generar un estímulo dentro de la corteza que el aparato va a recibir. Eso está queriéndonos decir a nosotros que todo su sistema visual y toda la vía visual está en correctas condiciones, o sea, que ese paciente es capaz de ver, ¿sí? Muchas veces esto se utiliza para determinar si los pacientes son ciegos o no, ¿sí? En algunos bebés recién nacidos que se intuye que puede haber alguna ceguera al momento del nacimiento, la manera, porque puede ser ciego o que tenga una agudeza visual muy baja, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos identificarlo. Es totalmente electrónico, los diferentes estímulos se van cambiando para ver a cuánto es lo máximo que es capaz de percibir ese sistema visual, y cada vez que el sistema visual percibe, genera un estímulo que el equipo lo va a captar. Nos indica ¿sí? que está viendo y cuál es el estímulo más chiquitito que fue capaz de percibir ese sistema visual. El test de mirada preferencial es el test que usamos por excelencia, ¿sí? Este es un test que es simple, que no es tan caro, por cierto. Los otros obviamente son bastante más caros. El tambor optocinético es medio difícil de conseguir. Pero bueno, el test de mirada preferencial es un test simple, práctico, que no se necesita mucha cancha para poder utilizarlo, y consta de paletas o tarjetas. Hay diferentes tipos, yo tengo este que figura acá arriba, este que está acá atrás, donde nosotros tenemos una paleta con un patrón, gris en este caso, y un montón de paletas que van a tener rayas blancas y negras que se van a ir achicando, o afinando, hasta parecer casi grises, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Captamos la atención del bebé. No sé si ustedes me ven a mí. Adri, ¿vos me podés pinchar para que quede ahí arriba yo? No sé para qué, cómo es que lo haces. Estamos viendo, profesora. Ok, bueno. Lo que se hace con el test de mirada preferencial, lo único que hay que tener cancha para hacerlo un poco rápido, al principio lo hacemos más lento, nosotros le mostramos una paleta al bebé y por atrás vamos mostrándole la otra, ¿sí? Vamos sacando desde la más gruesa, que sería esta de acá, y vamos bajando. O sea, siempre tenemos el patrón del gris y por detrás vamos mostrando y le vamos mostrando las otras paletas. ¿Por qué se llama test de mirada preferencial? Porque obviamente el bebecito, ¿qué es lo que va a hacer? Va a seguir a la paleta donde hay rayas, no se va a quedar con la paleta gris. En el momento en que nosotros mostramos dos paletas y el bebé como que tiende a no saber cuál de las dos elegir, es ese el último, el anterior, digamos, sería la última paleta con la que pudo ver bien ese paciente, ¿sí? Esto se hace de manera binocular, siempre se puede hacer de manera monocular, pero es medio complicado, y en las paletas no figura la cantidad de agudeza visual que tenía el paciente, ¿sí? Entonces mantenemos una paleta fija y vamos moviendo la otra. Le vamos mostrando diferentes paletas al bebé y el bebé va a reaccionar a la paleta, obviamente, que tenga rayas o dibujo versus la que es lisa. Hasta que se le confunden las dos porque no sabe cuál tiene las rayas y cuál es la lisa, momento por el cual esa fue la última paleta que pudo ver bien. Cuando el bebé, nosotros le mostramos la paleta gris, que es la que tenemos siempre con nosotros a mano, y la primera que le presentamos al bebé, y le aparecemos con otra paleta de este tamaño y no la mira, quiere decir que nuestro paciente no es capaz de identificar la diferencia entre las dos paletas. Por eso se llama test de mirada preferencial, ¿sí? En paletas o en tarjetas también existen otros tipos de formas, digamos, pero el objetivo y el fin es siempre el mismo y está realizada de la misma manera como se fijan ustedes acá con rayas, ¿sí? Test de fijación y seguimiento. Este es otro test también muy simple, muy sencillo, que se lo hacemos a todos los pacientes pediátricos y lo único que necesitamos hacer es utilizar una linterna. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros apuntamos la linterna por delante del paciente,
¿sí? Y tenemos que evaluar dos cosas. Por un lado, que el paciente fije la luz en la linterna. Si nosotros en una habitación con una luz tenue le prendemos una linterna delante a un bebé, obviamente tiene que mirar la luz porque le va a llamar la atención. Pero la tiene que mirar y tiene que mantener esa fijación y no sentir que el ojito hace este movimiento donde no logra mantener una fijación. Tengan en cuenta que los reflejos de fijación y seguimiento son reflejos que se van desarrollando a lo largo de la vida, pero el reflejo de fijación los nenes lo tienen a partir del 3er mes de vida. Si todos han sido, bueno, los que son padres en realidad, se habrán dado cuenta o habrán notado en algún momento que los bebés cuando recién nacen, o los que no han sido padres porque han visto algún sobrino o algún bebé por ahí, parece como que los ojos van y vienen para cualquier lado, incluso uno se va para un lado, para el otro, como que no pueden mantenerlo, como que no están mirando. Muchos padres consultan en ese momento porque piensan que su hijo no ve bien. Esto que los ojos se le vayan para cualquier lado, que bailen en un bebé y que no logre mantener la atención, es normal porque todavía no desarrolló el reflejo de fijación. ¿Esto qué significa? Que su fobia todavía no está totalmente establecida como para mantener la fijación de lo que él quiere ver. A partir de los 3 meses, este reflejo de fijación aparece y se instaura en el paciente, y lo que es más grave, debe estar instaurado en el paciente. Por eso es tan importante el control al año de edad. Porque si al año de edad el nene no desarrolló los reflejos que tiene que desarrollar durante el primer año de vida, es necesario ya, a partir de ese momento, de tratarlo. Tratarlo no significa ponerle anteojos, ¿sí? El reflejo, por un lado, es de fijación, que nosotros le prendemos y observamos si él mantiene la vista fija en la linterna que nosotros le pusimos adelante. Y aparte de eso, lo que vamos a hacer es mover la linterna. En este caso se está moviendo la linterna en lo que nosotros determinamos, y ustedes van a ver más adelante cuando veamos visión binocular, las 9 posiciones de mirada, ¿sí? PPM, posición primaria de mirada, y las 9 posiciones de mirada en las que nosotros evaluamos nuestro sistema visual. Hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, y las oblicuas. Cuando son bebés muy chiquitos no evaluamos 9 posiciones de mirada, simplemente con la linterna lo vamos siguiendo y nos vamos fijando si él va manteniendo el seguimiento, y si cuando logra ese seguimiento el movimiento es parejo en los dos ojos, no que uno siga y el otro vaya más lento. Y si ese seguimiento, ese reflejo de seguimiento, sí es constante, nosotros tenemos que evaluar, o si va haciendo como cortecitos. Eso nos indica a nosotros que el paciente no está logrando el reflejo de seguimiento como corresponde. Ahora bien, les pregunto a ustedes, ¿este bebé que está acá abajo es estrábico? ¿Tiene los ojos desviados o no? ¿Qué les parece? ¿Y qué ojo está desviado? El izquierdo. El izquierdo. ¿El izquierdo del paciente? ¿Están todos de acuerdo que tiene el ojo izquierdo desviado? Sí, parece que se fuera hacia el lado nasal. Parece que el ojo izquierdo está hacia el lado nasal, ¿no? Sí. Bien. Ese es un paciente mío. Mamá consulta porque me dice que tiene su ojo izquierdo desviado. O sea, que cuando llamó por teléfono y preguntamos por qué el control, era porque tenía su ojo izquierdo desviado. Mamá trae el bebé al control, yo me dejó sacar la foto, pero como esto, un montón de pacientes vienen porque suponen que su hijo tiene el ojo desviado. Bien, Tomás, que es el bebé de la foto, no tiene estrabismo ni tiene su ojo desviado. Eso que tiene Tomás se llama epicanto. El epicanto, ¿sí? Es normal, lo deben haber visto en patología. El epicanto está demasiado desarrollado en esta parte de acá, por lo tanto pareciera como que este ojo estuviera más cerca de la nariz que porque acá vemos esclera, vemos parte blanca del ojo y en este ojo no. ¿Sí? Eso es lo que les indicó a ustedes, o que les dio la sensación de que Tomás tenía su ojo desviado. Bien. Si ustedes se fijan, yo estoy haciendo el reflejo sobre Tomás, tengo prendida una linterna delante de la carita de él. ¿Alcanzan a ver los reflejos dentro de la pupila de Tomás? ¿Ven ahí? Bien. Si ustedes se fijan, los reflejos de la linterna están totalmente centrados dentro de la pupila de Tomás. ¿Sí? Eso nos indica que no hay ninguna desviación. Si el ojito de Tomás estuviera desviado, los reflejos no estarían centrados. ¿Por qué?
porque este ojito estaría bien con el reflejo al centro, y en este caso nosotros tendríamos un reflejo mucho más al borde de la pupila. Cuando nosotros estamos trabajando con bebés muy chiquitos, aparte de fijarnos en el reflejo de fijación y seguimiento, controlamos esto que se llaman reflejos pupilares, que lo vamos a ver dentro de un rato, bueno, la clase que viene seguramente, como Kappa o Hirschberg, ¿sí? Que son este tipo de reflejos de las linternas en las pupilas del paciente. Esto nos indica que sus dos ojitos están totalmente alineados, lo que nos permite a nosotros darnos cuenta o suponer que está estrábico es por esto, que a medida que Tomás vaya creciendo, Tomás ya tiene como 5 años ahora, ¿no? Esta foto es vieja. A medida que Tomás vaya creciendo, esto se va a ir desarrollando más, va a lograr la cavidad que tenemos todos nosotros, su ojo va a pasar a estar como mucho más al centro y no va a parecer más desviado, va a parecer como estos dos ojitos que tenemos acá adentro, ¿sí? Donde tenemos acá esclera y tenemos acá esclera cuando el nene está mirando derecho al frente. Entonces, fíjense como simplemente con una linterna nosotros podemos ver un montón de cosas. Si logro reflejo de fijación, si logra reflejo de seguimiento, si fija y tiene seguimiento, quiere decir que está viendo bien. Si el seguimiento es parejo con los dos ojos, quiere decir que con los dos ojos está viendo igual. No me importa cuánto. No me importa si son 20-20, 20-50 o 20-200. Con los dos ojos está viendo igual. Y aparte podemos descartar cualquier tipo de desviación que papá suponga que haya o que nosotros podamos realmente encontrar en un bebé tan chiquito una desviación. Entre los 2 y los 5 años, y fíjense que puse 2 y no puse 3 como les dije antes, porque muchas veces tenemos que hacer el control al año, a los 2, a los 3, a los 4 y así sucesivamente. Entre los 2 y los 5 años ya es mucho más divertido trabajar con los chicos porque muchos nos van a empezar a responder. Y utilizamos optotipos aislados dentro de lo posible. ¿Qué son los optotipos aislados? Son los optotipos no como los clásicos que nosotros conocemos donde tienen todas las letras amontonadas en una misma placa. Dentro de lo posible, y los que tienen proyector mejor, vamos a trabajar con optotipos aislados, que sean de una sola letra, un solo dibujo, porque es más fácil para el paciente poder identificar que cuando hay muchas cosas juntas en una misma placa, ¿por qué? Porque se marea con tantas cosas, entonces a lo mejor no es que no las vea, sino que se aturde de ver tanto dibujito junto en una misma placa o en una misma línea. Después de trabajar con optotipos aislados, pasamos al siguiente paso, cuando el nene es un poquito más grande, de trabajar con los optotipos que vienen en línea. O sea, ya pasamos del dibujito solo a dibujos en línea, donde el nene nos tiene que ir identificando los diferentes dibujos o letras que existen en esa línea. Y recién después vamos a ir a trabajar con un optotipo completo, como el que ustedes están acostumbrados a ver, donde tiene toda la escala dentro de la misma placa, ¿sí? Los cuadros de Allen, el HOTV y la de Snell son los más utilizados. Ahora vamos a ver cuáles son. Estos son los cuadros de Allen, los que figuran de este lado, ¿sí? Las tarjetas de Allen o los cuadros de Allen, él es uno de los optotipos más antiguos, digamos, que existen para, más antiguos y más comunes también, que existen para la evaluación de agudeza visual en pacientes pediátricos. Vienen los optotipos iguales que los de adultos, vienen para colgar como los que tenemos en el ISEM o los que pueden tener ustedes en consultorio. En los proyectores también vienen, en las pantallas de los circuitos cerrados de TV también vienen este tipo de dibujos. Y también vienen, recuerden que todos los optotipos, como lo dijimos la otra vez, y en niños es fundamental, se toma agudeza visual de lejos y de cerca. O sea que tenemos estos optotipos en lejos y también los tenemos en cerca, ¿ok? ¿Cuál es el problema de los cuadros de Allen? Si yo le muestro a un nene de 3 años hoy, y le pregunto qué es esto, ¿qué me puede decir? ¿Qué es esto? A ver, ustedes, ¿ven bien qué es esto que está acá? ¿Quién me dice qué es esto? No se ve el puntero. No sé. ¿Qué dibujo es este que está acá? ¿No se ve mi puntero? No, esperen. No se ve, profe. Yo tenía una manera de poner puntero. No se lo ve, profe. Esperen. Oh. Pucha. Aguarden. Ese lío. Va. Esperen que los salgo ustedes de acá. Y me voy para atrás. ¿Por qué no se ve el puntero? Adriana, no se
se ve su puntero. ¿Ya se ve? ¿Ahora se ve? Esperen que corran. ¿Se ve ahí? Ah, no. No, no se ve. Vamos a hacer como una... Yo sé que hay una manera de que yo les ponga un puntero más gordito, pero no sé cuál es. En donde dice, Vero, donde tenés la pantalla, donde dice que estás compartiendo pantalla, te aparecen opciones. Ahí le pones a anotar. Donde dice que aparezca en pantalla, están compartiendo la pantalla así, dejar de compartir, no, anotar. Ver opciones. Ah, acá lo encontré, foco. Foco, ahí. ¿Ahí? ¿Me ven? Ahora sí. ¿Se ve ahí? Ah, gracias, qué suerte que está Adriana ahí, porque si no... Entre que yo soy medio lenta con esto y la computadora es nueva. Bien. Le preguntaba, ¿qué es esto de acá? ¿Qué me dice? Un teléfono. Teléfono. Bien. Ahora, ¿a usted le parece que un nene de 3 años alguna vez vio un teléfono parecido a esto? Ahora no. No. O sea, creo que alguno de los que está acá nunca en su vida, yo vi alguno de estos, voy a reconocer, que yo lo vi alguna vez un teléfono así, pero dudo que alguien que tenga 20 años nada más haya visto un teléfono de este estilo. O sea, que es imposible que yo le muestre esto a un nene y me diga teléfono, me puede decir cualquier cosa menos teléfono. Entonces, la verdad es que tampoco importa qué es lo que me digan. Si yo les muestro este dibujito de acá a ustedes, ¿qué me dicen? ¿Qué es esto? Les pregunto a ustedes. Un pastel. Una torta. Bien, uno me dice un pastel, otro me dice una torta y otro que me dice cumpleaños feliz. Te hacen o te empiezan a aplaudir. Entonces, bien, no importa el nombre. Va, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es esto? ¿Qué me Un caballo. Es un nombre sobre un caballo. Claro, pero piensen que yo se lo estoy preguntando a un nene que tiene 2 años. Me puede decir Ico, me puede decir caballito, me puede decir que no sabe o lo queda mirando así. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que estar muy atentos, porque si yo le pregunto, a ver, ¿qué ves acá? Y el nene lo mira, quizás no es que no lo está viendo, sino que no sabe qué decir, porque la verdad que es medio complicado que el chico me diga jinete, que es lo que quiere Don Allen que le digan, ¿sí? Ahora, tenemos varias opciones, y en esto tenemos que ser muy vivos nosotros cuando estamos trabajando con nenes. ¿Por qué? Porque muchas veces ha pasado que como el nene se traba para decir el dibujo, ¿esto qué es? Pájaro, loro, pipí, gallina, no sé, es un bicho. Pero la verdad es que cada uno de los nenes que se siente y le muestro este dibujito me dice algo diferente. Mientras cuando le muestro este me diga exactamente lo mismo que me dice cuando le muestro este de acá abajo, está bien. El nombre que le ponga el nene a ese dibujo es indistinto. Y cuando le muestre este de acá abajo, que es el más chiquitito de todos, y me diga lo mismo, estamos de acuerdo. Lo mismo sucede cuando muestro esto, auto, karting, triciclo, ¿qué es eso? O sea, ¿qué nombre le podrían dar ustedes a esto? Imagínense que si para nosotros por ahí es difícil, para un nene de 3 años que le muestro este dibujo es medio complicado. Es uno de los problemas que tienen las tarjetas de Allen. La verdad es que los dibujos no están acorde al siglo que vivimos, ¿sí? Entonces, ¿se puede usar? Sí. ¿Es muy bueno el test? Sí. Es muy bueno porque abarca todos los segundos de arcos necesarios para saber si el paciente tiene algún tipo de disminución de su agudeza visual y sobre todo porque nos está evaluando todos los ejes del dialatismático por el tipo de dibujitos, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer? O preguntarle a este cómo se llama, o esto qué es, y que el nene nos diga cómo a él le parece que se llamen y después mostrárselo en el cartel de lejos. O lo que yo hago habitualmente es, tengo la misma tarjeta con todos los dibujitos, uno de cada uno, que me dice una fotocopia, y lo tengo en cartoncitos chiquititos. Entonces cada vez que yo le muestro una letra en el cartel grande, le digo al nene que me busque ese dibujito en las cartillas que tiene. Y el nene levanta la cartilla que tiene el mismo dibujo que la mano, que tiene el mismo dibujo que la torta, o que tiene el mismo dibujo que el pajarito. No necesito que me diga correctamente, ni necesito que sepa que eso es un pájaro, y aparte ni siquiera necesito que sepa hablar, porque hay nenes que son muy tímidos, ¿sí? Y que por ahí no les gusta hablar con un adulto desconocido, por más que uno le ponga la mejor voluntad y sea lo más simpático posible. Entonces no necesito ni siquiera que el nene hable, ¿sí? Le doy las tarjetitas, no son muchas,
se las pongo arriba de la mesa, yo señalo en el cartel de optotipos a 3 metros el dibujo y el nene lo único que tiene que hacer es levantarme cuando encuentra ese mismo dibujito. Obviamente en el cartel voy haciéndolo cada vez más chiquitito. Otra de las cosas que es muy importante que tengan en cuenta, esto tanto en adultos como en chicos y sobre todo en nenes, ¿sí? Que cuando nosotros tenemos los carteles completos, donde están todas las líneas de letras, a veces tenemos carteles donde tienen 10 letras por línea. Si nosotros pretendemos que un nene de 6, 7 años, que por ahí ya me sabe leer bien, me lea todas las letras de las 10 líneas que tiene un cartel de optotipo, se me queda dormido cuando terminé con el ojo derecho y no puedo tomar la huesa visual del ojo izquierdo porque se me durmió el paciente, ¿sí? Entonces, estas son cosas que ustedes tienen que aprender a manejar, las van a ir aprendiendo con la práctica, pero tienen que tener muy en cuenta al momento de estar en la clínica, ¿sí? Cuadros de Snell, dijimos, entre los 2 y los 4 años. Acá tenemos la comparación de lo que son los cuadros en un cartel de 6 metros, donde tiene las 10, ¿sí?, líneas para poder tomar agudeza visual. El HOTV es uno de los métodos más precisos para la toma de agudeza visual en niños. Solo consta de 4 letras, la H, la O, la T y la B corta, ¿sí? Y tampoco necesitamos que el nene sepa leer. O sea, es un cartel de optotipos hecho específicamente para nenes pediátricos, donde si bien sería ideal que el nene pueda identificar esas 4 letras, si no las saben no importa, porque volvemos a hacer lo mismo. Yo le hago las letras en un papelito, la H, la O, la T y la B, le voy mostrando en el cartel a los 3 metros y él me tiene que levantar la letra que le estoy indicando. No es necesario que sepa identificarlas. ¿Por qué? Porque son letras difíciles, generalmente los nenes no te van a identificar una B corta o una H, son las letras que más tardan en identificar, ¿sí? Pero a pesar de que el nene no sepa leer, yo lo puedo hacer sin ningún problema. Todos estos carteles se evalúan en lejos y en cerca, vienen cartillas para lejos y vienen cartillas para cerca, ¿sí? Y la E direccional de Snell es la más clásica, es la que yo les decía en algún momento, que cuando ustedes compren los optotipos, sí o sí es necesario que tengan algo que sea para niños o para pacientes que no saben leer. La E direccional de Snell es un aliado indiscutido, es uno de los carteles que se usan más porque tiene varias ventajas. Podemos usarlas en nenes chiquitos y podemos usarlas en pacientes mayores que no sepan leer, porque lo que nos tienen que indicar en este caso es para dónde están las patitas de la E, ¿sí? Nosotros tenemos que mostrarles, sí es importante que el nene entienda, y a veces es difícil de entender para los nenes más chiquititos. Obviamente es más aburrido esto que ver un dibujito y buscar una cartilla en un dibujito. En este caso no podemos darle la E porque obviamente va a estar indicada para diferentes maneras, y tengan en cuenta que la lateralidad, que significa saber qué es la derecha y qué es la izquierda, para un nene tan chiquito muchas veces está cruzada. Si el nene ve esta letra así, nos va a decir que las patas van para allá, ¿sí? Vieron que los nenes cuando recién empiezan a escribir, esto no sé si todos, pero los que son padres escriben las letras al revés. La letra, en vez de escribirla para el lado que corresponde, la escriben al revés. Esto es normal, es una cuestión de lateralidad que se va desarrollando, pero para cuando son más grandes, 5 o 6 años. Entonces, muchas veces la E direccional de Snell es más complicada de entender en nenes más chiquititos. Si el nene es muy vivo, que me ha pasado, no hay problema, se puede hacer sin ningún problema. Hoy por hoy tenemos nenes de 3 años que se sientan, te hablan perfectamente, y si te manejan un celular, teóricamente te pueden decir para dónde va una E, ¿sí? Entonces, los chicos, la verdad es que cada vez están más proactivos y es más fácil de evaluarlos, y aparte contestan mucho mejor que hace un par de años atrás. ¿Qué me indican para qué lado está la patita de la E? En este caso acá, para abajo, no importa si me dice derecha o izquierda, siempre que me diga con el dedo para qué lado está la patita, ¿sí? Cuando tenemos nenes de 5 años o mayores a 5 años, el primer cartel por excelencia es el Snell de números. Luego el Snell de letras. ¿Por qué números y letras? Porque los números casi todos los nenes de 5 o 6 años los conocen. Tengan en cuenta que para ingresar a primer grado, hoy por hoy en el kinder, le exigen que por lo menos sepan del 1 al 10. Y el cartel de Snell tiene exactamente del 0 al 9. O sea que no va a tener un 345 para leerme el nene. Tiene que ir diciendo los números por separado. Las letras, tiene el Snell letras difíciles como la R, la S, la Y,
que son letras difíciles para un nene de 5 años. Si nosotros somos vivos, y como les decía antes, no necesitamos que nos lea todas las letras del cartel, sino algunas, obviamente, ¿qué hacemos? Perdón. Le vamos marcando dentro del cartel las letras fáciles. A ver, si ve la A y al lado tiene una Y la Y no la lee, es porque no sabe que es Y, no porque no ve la Y, ¿sí? También tenemos dibujos y siempre obviamente en lejos y en cerca. El cartel de Snell es el clásico que nosotros tenemos dentro del instituto. Ustedes lo van a usar cuando estemos en las prácticas de clínica. Nosotros tenemos el cartel de números, tenemos el cartel de direccional, o sea que van a trabajar de vez en cuando tengan que atender chicos, que eso va a ser como en Clínica 3. Van a trabajar con todos los carteles como para que vayan teniendo un poco más de manejo de cancha con cada uno de los carteles. La manera de tomar la huesa visual con un cartel de números es la misma de siempre, ¿sí? De la mayor al menor, 20-20, última línea de huesa visual. Podemos ir saltando los números sin ningún problema. Los valores de referencia y de huesa visual los encontramos en este costado de acá. La E de Snell, o el clásico, el que todos conocen, el mismo, ¿sí?, que el otro, nada más que con letras. Lo que les decía antes, tenemos letras difíciles, la Z, la F, ¿sí? Bueno, este no tiene Y, pero bueno, algunos tienen la Y, o letras que son un poco más difíciles para los nenes más chiquititos. Y ustedes lo van a ver sobre todo en baja visión, que es que viene, una cartilla que viene para baja visión también, donde tiene un poco de dibujos más normales, como digo yo, ¿sí? Este cartel de optotipos, el Like Luz se llama, viene con una sombrilla o paraguas, una casa, una manzana, ¿sí? Tiene estos dibujos que son bastante más fáciles de identificar para un chico, digamos que por más antiguo que sea o más nuevo, esto parece una casa siempre. Esto puede ser una sombrilla, un paraguas o algo parecido. Y la manzana está medio complicada porque muchos te dicen corazón, ¿sí? Cuando les mostrás ese dibujito te dicen que es un corazón. Son solamente 3 símbolos, también abarcan los 360 grados de lo que sería el dialatismático. Vienen en carteles de optotipo para 3 y 6 metros y vienen las cartillas de visión próxima. Como esto, hay un montón. Hoy por hoy hay un montón de test de agudeza visual para niños con un montón de dibujos diferentes, con camioncitos, con, no sé, Peppa Pig y con los Minions. Hoy por hoy hay un montón. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es nuestra habilidad como observadores para saber si estamos utilizando el cartel que le corresponda a ese nene. Otra de las cosas que es importante es que siempre que anotamos la agudeza visual en niños, y esto es fundamental, chicos, yo tengo que anotar ojo derecho 20-50, ojo izquierdo 20-40, y al lado con qué cartel tomé la agudeza visual. Si lo hice con un Snell, con un Allen, con un HOTV, ¿con qué tipo de cartel de optotipos tomé la agudeza visual? ¿Por qué? Porque puede haber diferencias entre la toma de agudeza visual con un cartel de optotipos versus otro, porque uno es más difícil y otro es más fácil. Entonces, si es más fácil, por ahí el nene adivina. Si es más difícil, no puede adivinar. Porque quien venga atrás y agarre la historia clínica de ese nene tiene que saber que la agudeza visual estaba tomada con ese cartel. Y siempre nosotros vamos a tratar de utilizar el cartel más difícil, pero que sea apto para la edad de ese paciente. ¿Sí? No vamos a usar el más fácil. Digamos, si a un nene de 7 años le pongo este cartel, ¿es fácil o no es fácil? Es súper fácil, ¿no? Entonces no le voy a poner el fácil, le voy a poner el difícil. Para un nene de 7 años que ya sabe leer o que sabe muchas letras, este es el cartel más difícil apto para su edad. Y llegado el caso que no sepa leer, le voy a poner este. Nunca voy a poner el más fácil, porque el más fácil me va a dar una idea, una agudeza visual errónea. Entonces, siempre voy a tratar de utilizar el cartel o el test para toma de agudeza visual con mayor dificultad, acorde o apto para la edad del paciente que estoy observando, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que apuntar? ¿Qué es lo que ustedes tienen que anotar? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que controlar siempre? Además de anotar los resultados, debemos anotar el test de rizado, lo que les decía recién, ¿sí? Porque tenemos que compararlo
El año que viene, cuando venga el control, y pues quizás no lo atienda yo, lo atienda mi otra compañera en el consultorio, tiene que saber con qué cartel tomé la agudeza visual yo y tratar de subir a un nivel superior el cartel de agudeza visual a ver si mantiene, mejora o no, ¿sí? Se considera que la agudeza visual de Snell es la más confiable, digamos, se considera que la toma de agudeza visual de los carteles de Snell, sean los de letra o los de número, son los más confiables. Esto no lo digo yo, sino que está como científicamente comprobado, ¿sí? Son los más confiables para evaluar la agudeza visual. Después de eso sigue el HOTB. Los símbolos de Lea, el like, ¿sí? El de la manzana, el paraguas y la casa, la prueba de Allen y los comportamientos de edificación, obviamente son los últimos y los que utilizamos en los bebés más chiquititos. Entonces, cuando podemos, Snell. Si no podemos con Snell, HOTB. Si no podemos con HOTB, Lea, manzana, paraguas y casa. Y si no podemos con este, el de Allen, que era el del caballito, la torta, ese, ¿sí? Comportamiento de edificación y seguimiento, obviamente solamente en nenes muy chiquititos. Siempre vamos a usar la prueba más fiable que el niño pueda realizar. O sea, nosotros vamos a elegir la prueba que sea más considerada más fiable, más segura, ¿sí? Pero que el niño pueda realizar. Vuelvo a lo mismo, no le puedo poner una un Snell de números a un nene de 2 años porque es imposible que me lo pueda leer, ¿sí? Una que no vea, sino que no sabe poner los números. La toma de agudeza visual en niños es lo que nos permite hacer un control a tiempo de cualquier error refractivo o signo de ambliopía. Con la toma de agudeza visual no quiere decir que yo le voy a poner anteojos a un nene de 2 años, que le voy a poner anteojos a un nene de 3 años, pero sí podemos estar agarrando a tiempo un error refractivo y ya saber cuál es el seguimiento que vamos a tener con ese paciente a medida que transcurran los años. Y lo que es fundamental y muy importante es que ya podemos identificar si hay alguna ambliopía. Si un ojo ve menos que el otro, se corrige, tenga la edad que tenga el paciente. Si yo tengo un paciente que tiene 2 años y que ve 20-200, que es la E grande del cartel, la más grande de todas, ¿sí? Y ve 20-200 con el ojo derecho, y ve 20-200 con el ojo izquierdo, y cuando le tomo la agudeza visual de cerca, también esta pareja yo puedo esperar, sin ningún problema. Pero si yo le tomo la agudeza visual a un nene de 2 años, y con un ojo ve 20-200, y con el otro ve 20-50, no puedo esperar. En ese preciso instante lo tengo que corregir. No se desarrolla un sistema visual donde hay tanta diferencia de agudeza visual de un ojo y otro. ¿Por qué? El ojo que ve menos cada vez va a seguir viendo menos. Como no ve, no va a haber fusión. Al no haber fusión, no hay visión binocular, o sea, no ve con los 2 ojos. Y como no hay fusión y no hay visión binocular, el ojo que ve mal, el ojo que ve menos, se empieza a desviar. Y si el paciente genera un estrabismo un par de años más atrás, la culpa es mía porque no lo corregí cuando lo tenía que corregir. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo, sin ánimo a asustar a nadie, solamente para que tomen conciencia. Si ven mal, muy mal, pero con los 2 ojos igual de mal, no es grave. Si con un ojo ven mejor que con el otro y esa diferencia es importante, tengo que corregirlo. Ojo, si no estoy capacitado para hacerlo, y es muy probable que muchos no lo estemos, no hay ningún problema, porque como les dije en algún momento, la optometría tiene un montón de especialidades y no podemos ser todos especialistas en todo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros determinamos que el paciente tiene un problema refractivo importante, que puede llegar a tener una ambliopía, pero que como yo no hago pediatría, no sé cómo manejarlo, es el momento indicado para derivar a ese paciente a un especialista en pediatría para que haga lo que tiene que hacer, ¿sí? Este control a tiempo va a determinar, obviamente, la excelente salud visual de nuestros pequeñitos y de la población en general. Bien, dejo de compartir pantalla, escucho si tienen alguna duda o alguna acotación para hacer. Yo tengo una duda. Decime. En los lactantes no nos avisa cuánta agudeza visual tiene, ¿verdad? No, digamos, el tambor optocinético y las rayas, por ejemplo, tienen un parámetro cuantificable y anotable. 20.800, 20.200, porque son agudezas visuales bajas para lo que nosotros estamos acostumbrados de 20-20. Los test de mirada preferencial también tienen la agudeza visual. O sea que cuando vos observás cuál fue la última, podés anotar la agudeza visual.
Siempre se anota la huesa visual. El parámetro huesa visual se anota siempre. Pero bueno, no se sorprendan que vayan a tener valores altísimos. O sea, con valores altísimos es escasa huesa visual en estos pacientes tan chiquitos. Bien, ¿alguna otra consulta? Una consulta, profesora. Sí. Ahora dijo que el que tiene ambliopía no hace fusión, no hay estereopsis. No. El que tiene ambliopía, depende de la ambliopía en realidad. Pero supongamos que tiene una ambliopía muy importante, no va a hacer fusión. Si no hay fusión, no hay estereopsis. Claro. Y lo más grave que puede ser. Se suprime, como se suprime, desvía. Pero bueno, no necesariamente tiene que haber desviación, pero es probable, muy probable. Claro. Pero depende del grado de la ambliopía, porque a veces un paciente ve con un ojo 20-20 y con el otro 20-25. El ojo con 20-25 es ambliope, pero es poquito, entonces puede haber fusión. Ahora, si yo tengo un ojo con 20-20 y el otro con 20-80, no hay fusión. Si no hay fusión, no hay estereopsis. No hay visión binocular. Claro. Claro. Y entonces, a ver un ejemplo, a ver si me hago entender. Hay personas que con un ojo ven 20-20, ya con el ojito ambliope, obviamente que no. ¿Sí? Pero sin embargo, ellos llegan a ver 20-20, tal vez porque el ojito dominante es el bueno, pero sigue no habiendo fusión. ¿Vos decís cuando tomás un ojo, otro ojo y después con los dos ojos juntos? Sí, después con los dos ojos juntos sí ve como normal, digamos. Ve 20-20 porque... Es el caso típico, creo que lo hablamos en la clase pasada. Si yo le tomo a un paciente de ojo derecho, 20-20. Le tomo el otro ojo izquierdo, 20-80. ¿Sí? Y le destapo los dos ojos y me ve 20-20, este ojo está suprimido, no está viendo. No es ambos ojos 20-20. Claro. Es supresión ojo izquierdo. Claro. Cuando tomamos a huesa visual, al principio no, porque no lo van a saber, ¿no? Pero obviamente después lo van a ir viendo con la práctica. Ustedes, ojo derecho, ojo izquierdo. Y hay mucha diferencia de huesa visual entre el ojo derecho y el ojo izquierdo. Y cuando le ponen los dos ojos juntos, el paciente ve 20-20, ustedes no pueden poner ambos ojos 20-20. Porque ustedes ya saben que el paciente está suprimiendo el ojo que ve mal. Entonces lo que se anota es supresión ojo derecho, supresión ojo izquierdo. Porque suprime un ojo y está mirando con uno solo. Después hacen las luces de Word y lo terminan de certificar. Pero si a vos te pasa eso y con los dos ojos ve 20-20, en realidad no está viendo con los dos ojos, está viendo con uno solo. No hay fusión. Oye, gracias, profesora. De buena. Bien, ¿alguna otra consulta? Profe, una consulta. Sí. Por ejemplo, si yo tuve un paciente, que se le hizo el optómetra, le hizo la medición. Ajá. Y tenía más 0,25 en un ojo y en el otro ojo tenía más 2. ¿Ya? Pero cuando se le hizo lente, ella dijo que no veía bien. ¿Ya? Y entonces trajo ella su lente y dijo que se lo copiamos la medida, que con ese lente ella veía bien. Y en ese lente tenía igual más 2 en un ojo, pero en el otro tenía más 1,25. Creo que sí. ¿Qué puede pasar, digamos, si se le aumenta, si el optómetro le dio más 0,25 y ella pidió que le pongan 1,25? Bien, ahí ver. Tener más corrección de la que uno necesita y sobre todo positivo te hace ver mal. No hay manera de que un paciente con más positivo del que necesite pueda ver bien. O sea que lo más probable es que el más 0,25 estuviera mal recetado. ¿Sí? ¿Por qué? No sé. Yo no puedo decir por qué ni qué pasó. ¿Sí? Pero digamos, cuando a un paciente ustedes le ponen más cantidad de positivo de la que necesitan, automáticamente ve borroso. Porque no se puede compensar el positivo. Por el contrario, y lo grave, lamentablemente, es que si vos al paciente le pones más negativo del que necesita, el paciente se acomoda y puede ver bien. Entonces hay pacientes que andan con más negativo del que realmente necesitan, haciendo un esfuerzo extra en su sistema visual porque están acomodando, pero no se quejan porque lo acomodan.
Pero un paciente que vos le pones, o sea, un paciente que tiene más 2, vos le pones más 3, ve borroso. ¿Sí? Ahora, si un paciente que tiene más 2 y es joven, ¿cuántos años tenía tu paciente? Más o menos, ¿no? 33 años. Bueno, es joven. Un paciente de 33 años, si vos le pones un más 2, le pones un más 1 y necesita un más 2, y va a ver, porque el otro 1 lo acomoda. Pero si necesita más 2 y vos le pones un más 3, no ve nada, ve borroso. Entonces, lo más probable es que el 0,25 estuviera mal hecho. Estuviera por algún motivo en el momento en que la corrigieron, le dio mal la refracción. Pero es lo más probable. Si no, es imposible que con un más 1,25 vea bien. Más allá de que hacer un anteojo con un más 0,25 en un ojo y un más 2 en el otro, a un paciente de 33 años es bastante jugado, ¿no? Porque hay una diferencia importante entre un ojo y otro y hay que estar muy seguro de dar esa diferencia. Pero bueno, como para que les quede un concepto claro, a ningún paciente que usted le ponga más positivo, y sobre todo tanto más, ¿no? Estamos hablando de una dioptría más. A un paciente que usted le pone más positivo del que necesita, ve borroso. Por el contrario, si le ponen más negativo, que es lo que suele ocurrir y lo que suele ocurrir con los autorrefractómetros, lamentablemente, bueno, ahí va otra cosa, tengan en cuenta, sobre todo ustedes que usan autorrefractómetro demasiado. Los autorrefractómetros siempre dan correcciones más negativas de las que son. ¿Sí? El autorrefractómetro siempre da más negativo. O sea, a ver, si el autorrefractómetro te dio menos 2, no es menos 2, seguro que es menos. Si el autorrefractómetro te dio más 2, seguro que es más. ¿Sí? Generalmente tiende a dar más negativo del que realmente tiene el paciente. ¿Por qué? Porque el paciente acomoda cuando se sienta frente al autorrefractómetro. Entonces, tiende en la tira del autorrefractómetro siempre a ser más negativa de la corrección final que tiene el paciente. Es como más o menos, como por norma, el autorrefractómetro tiende a dar más negativo del que realmente necesita el paciente. Puede que no, puede que sí, pero es lo más probable. Entonces puede que haya sido eso también, que la sentaron frente a un autorrefractómetro, que acomodó en el momento en que la sentaron y que les dio un más 0,50, más 0,25, entonces fue eso lo que pusieron en la corrección. El otro ojo no acomodó tanto, entonces le apareció el más 2. Eso puede haber pasado también. Por eso es tan importante hacer el subjetivo y el control de acomodación cuando nosotros terminamos de hacer la retinoscopía, que nosotros no la vamos a hacer con autorrefracto, la vamos a hacer con retinoscopio, ¿no? Pero igual nos puede pasar. Haciendo con el retinoscopio nos puede dar un valor más negativo del que corresponde y para eso utilizamos el subjetivo para que no nos pase esto. Pero bueno, por ahora entiendan eso. Si tiene más negativo, el paciente joven te lo acomoda y no se entera. Grave igual hacerlo así, pero no se entera o no se queja. Pero por el contrario, a cualquier paciente que vos le pongas más positivo del que corresponde va a haber borroso. O sea que lo más probable es que haya estado mal hecha la receta en un primer momento. No sé, bueno, si trabajan en óptica se habrán dado cuenta, los pacientes hipermétropes son los más molestos. El paciente hipermétrope es el más pesado, el más molesto, el que siempre cree que tiene mucho aumento, el que si se saca el anteojo ve bien, ¿para qué quiere anteojo? Ese es el paciente hipermétrope. Es el paciente como más complicado en un primer momento. El paciente miope, como no ve nada y le pone un anteojo y ve bien, es el paciente agradecido, el que se pone el anteojo y dice, ¡ay, ahora veo! ¿Sí? Esos son los pacientes miopes. Los pacientes hipermétropes son un poquito más complicados. Hay que saberlos manejar nada más. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? Doctora, una pregunta. En esta semana, por ejemplo, fue a la óptica un niño de 10 años que en la misma semana le hicieron 2 veces la refracción con diferentes oftalmólogos. En una de las recetas tenía un cilindro de 3 y en la otra receta con otro oftalmólogo tenía cilindro de 1,50. En el que le dio el cilindro de 3 le indicó de que como era niño iba a ser más fácil que llegue a acomodar para no ambliopizar justamente. Y en el que le dio el cilindro de 1,50 le dijo que era una medida muy alta y que no debería ser así. Entonces la mamá, confundida sin saber a cuál de los dos hacer caso, estaba re preocupada. Bien, a ver, es un error bastante común y hay algunas cosas que se llaman criterio de corrección. Yo se los voy a empezar a decir desde ahora, porque es uno de los problemas que tengo a veces con los alumnos en Clínica 3. Cuando nosotros ya estamos trabajando y estamos en consulta y ya tenemos nuestro título y empezamos a trabajar y empezamos a tener experiencia, a tener un montón de pacientes,
cada uno va a tener un criterio de corrección, que puede ser igual al mío o que puede ser igual al de otro profesional, ¿sí? Entonces, hay diferentes criterios de corrección. ¿Vieron que hay una frase que no sé si en Bolivia se utiliza, pero en Argentina se utiliza mucho, que dice, cada maestrito con su librito, ¿sí? Entonces, en optometría o en los criterios también está, como que hay varios criterios de corrección. El criterio de corrección que nosotros manejamos dentro del instituto y que ustedes tienen que manejar junto conmigo, porque como son estudiantes no tienen opción a tener criterio de corrección. O sea, ustedes todavía no pueden tener ningún criterio. Van a tener que lamentablemente hacer lo que yo les digo en cuanto a criterio de. Es siempre el máximo positivo para la mejor agudeza visual. Ese es el criterio de corrección que nosotros utilizamos. Máximo positivo para la mejor agudeza visual, y las siglas con las que nosotros abreviamos eso es MP, máximo positivo, MAB, MP-MAB, máximo positivo para la mejor agudeza visual. ¿Esto qué significa? Si yo tengo un paciente que con más 2 ve 20-20 y con más 4 ve 20-20, yo le pongo el más 4, no le pongo el más 2. ¿Sí? Máximo positivo para el ojo. Ahora, si yo tengo un paciente que con un menos 2 ve 20-20 y con un menos 4 ve 20-20, yo le pongo el menos 2, porque es el máximo positivo para la mejor agudeza visual. Esto también aplica para los cilindros, ¿ok? Si un paciente ve 20-20 con un cilindro menos 1,50 y ve 20-20 con un cilindro menos 3, ¿cuál les vas a poner? El menos 1,50. Tengan en cuenta que se puede acomodar lo positivo, no se puede acomodar lo negativo. Ojo, porque a veces los padres entienden cualquier cosa también, ¿sí? Entonces, no hay manera de que se acomode algo negativo o positivo. Digamos, los pacientes hipermétropes acomodan su positivo. Un paciente miope no tiene opción de compensar negativo. Nuestro sistema visual no está capacitado para que nosotros podamos compensar negativo. Si yo tengo un paciente que tiene un 2, un más 2, hace fuerza, abomba su cristalino y logra el más 2. Y no necesita corrección, teóricamente. Ahora, si mi paciente tiene un menos 2, ¿qué hace para compensar el menos 2? ¿Aplasta más el cristalino? Imposible. ¿Sí? ¿Lo hace más pañito? Tampoco se puede. Entonces, no podemos compensar negativos, ninguna corrección negativa, sí podemos compensar correcciones positivas. Ahora bien, hay criterios y hay algunos donde, si a mí me dio menos 3, le doy menos 3. En el cilindro, ¿no? Cilindro. Ahora, si a mí me dio menos 3 y con un menos 1,50 está bien, le pongo el menos 1,50. Otro criterio. ¿Qué criterio utilizaron los oftalmólogos que atendieron a ese nene o a esa nena? Y esto va para todos. Si ustedes van a hacerse una corrección conmigo, con Renzo, con César, con Ausa, con Fernando, no sé con quién otro optómetra conocen, pero bueno, con todos los profesores que ustedes conocen en optometría, que somos todos optómetras, seguramente todos no les vamos a dar exactamente justo la misma corrección. Claro que las diferencias pueden estar en un 0,25, 0,50, no deberían estar mucho más lejos porque más o menos todos manejamos el mismo criterio de corrección, ¿sí? Pero no hay peor cosa que cuando nosotros vamos a... O sea, si a vos no te dio buena fe o buena confianza, no te dio confianza, el médico que te atendió por primera vez, está bueno consultar con otro profesional. Ahora, si ustedes van consultando 10 profesionales, van a tener 10 diagnósticos lamentablemente diferentes, ¿sí? No en esta diferencia que me estás hablando vos ahora, pero sí con diferencias porque, vuelvo a lo mismo, existe algo que se llama criterio de corrección y que cada médico tiene diferentes criterios de corrección. Y esto sucede en todas las especialidades, ¿sí? O sea, quizás uno va a un dermatólogo porque tiene una erupción y le da un corticoide. Si vas a otro dermatólogo y dice, no, corticoide, no, ¿cómo te van a dar un corticoide? Una crema humectante hasta que se te pase. Pero porque él no quiere poner corticoide y el otro te da el corticoide porque en 2 días se te pasó la erupción. Con la crema humectante también se te va a pasar, pero vas a tardar 10 días. Pero hay gente que no quiere usar corticoides y que esperes 10 días para que se te pase, y está bien. ¿Quién dice que está bien y que está mal? Y hay otros que te dicen, no, ¿para qué vas a estar con esa erupción 10 días? Toma, ponete esto que mañana no tenés más nada. ¿Sí? No es que haya un criterio que esté mal y otro que esté bien.
tampoco somos nosotros quienes podemos decir que un oftalmólogo se equivocó o no se equivocó, y ese es un error bastante común que tenemos todos, y que allá yo lo estoy viendo cada vez más seguido, sobre todo con mis alumnos y con mis egresados, ¿sí? ¿Hay oftalmólogos pésimos? Sí, en Bolivia, en Argentina y en el mundo. ¿Hay oftalmólogos muy buenos? Sí, en todos lados. ¿Hay optómetras muy buenos? Sí. ¿Hay optómetras pésimos? Sí. Entonces, ojo cuando vayamos a hablar mal de otro profesional. O sea, nunca podemos hablar mal de otro profesional. ¿Qué puede hacer esa mamá? Confiar en el que más confianza le dio. Y si no, opción 3, hacer una tercera consulta y sacar conclusiones. La tercera es la vencida, dicen por ahí también, ¿sí? Pero vuelvo a lo mismo. Pueden haber sido 2 criterios de corrección diferentes. Si vos fueras optómetra, si eso me hubiera pasado a mí, yo reviso al paciente y siempre me quedo con mi corrección, que para mí es la que vale, ¿ok? Pero no porque sea Dios, porque sino que yo estoy tranquila con lo que yo hago y sé cuál es el criterio que apliqué para corregir a ese paciente. Obviamente vos eso no lo podés hacer. Ahora, si la mamá se quedó convencida con el 1.50, hacele el 1.50. ¿Por qué consultó a 2 médicos diferentes? Habría que ver. El primero quizás, ¿qué es lo que pasa? Lo atendió muy rápido, no le contestó lo que le tenía que contestar, se lo hizo en 10 minutos, lo sentó en el aparato, lo apretó y la sacó. Entonces vos decís, bueno, no, si me vas a revisar a la nena así, voy a otro que se haya esmerado un poco más. Y quizás el segundo profesional la atendió mucho mejor y realmente sea la corrección que necesite. O puede haber pasado al revés. El segundo le dio menos y como los pasa a todas las mamás, ay, parece que los números asustan, y esto les pasa a los optómetras también, porque a cualquiera de nosotros si vamos a la consulta y me traen a su hijo a mí, y yo les digo, tu hijo necesita ambos ojos más 5.50, van a quedar, ay, ¿cómo? Si nunca usó nada y ve bien, ¿y cómo ahora le vas a dar tanto si mi abuela que tiene 80 años tiene un más 3? ¿Y qué importa? Puede tener 80 años y usar un más 1.25, pero tu hijo necesita un más 5.50. Entonces, a veces los padres también, cuando uno les da el número y el número es alto, se asustan. Y como se asustan, van a otro, para que les dé un número más bajo. Y cuando encuentran el que les da el número más bajo, con ese se quedan. Lo que no quiere decir que el más bajo sea el que está bien tampoco. ¿Sí? O sea, es medio complicado saber por qué. Pero bueno, pueden ser un montón de razones. Como ópticos, por el momento, lo único que les queda es respetar la receta que mandó el oftalmólogo y, en todo caso, ayudar a esa mamá a que se quede tranquila y también explicarle que si sigue dando vuelta va a encontrar todas las correcciones diferentes. De última, vuelvo a lo mismo, cuando tenemos una opción tan blanco y negro, hace una tercera consulta a ver con cuál de las dos se equipara más y ahí sacas tus propias conclusiones. Ahora, fisiológicamente no hay algo por lo que en un momento le pueda haber un cilindro 3 y en el otro un cilindro 1.50. O es criterio o uno de los dos se equivocó. Sí, ¿alguna otra consulta? ¿No? Ok. Bien, nos vemos entonces el jueves de la semana que viene.